Imagina una carrera de relevos en la que cada corredor entrega la estafeta a otro avanzando hacia una meta compartida. No es una competencia individual, se trata de un esfuerzo conjunto en el que cada corredor recorre una parte del camino y al entregarle la estafeta al siguiente pasa también una responsabilidad. Ahora imagina que esta carrera es una metáfora para la transición hacia un futuro sostenible. En este equipo de relevos global, cada país tiene su propio tramo y sus propios desafíos. Sin embargo, en los últimos años, algunos países han recibido un impulso en esta carrera, un apoyo financiero que los ayuda a avanzar. Este impulso llega en forma de herramientas financieras innovadoras, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y bonos de carbono. En este episodio exploramos cómo estos tres mecanismos están transformando la forma de financiar proyectos de energía sostenible y conservación ambiental, estableciéndose como herramientas que permiten atraer inversión privada comprometida con la sostenibilidad. Comencemos por los bonos verdes, que han captado una gran atención en el mercado financiero. Los bonos verdes son instrumentos de financiamiento que permiten recaudar fondos específicamente para proyectos con beneficios ambientales, como energías renovables, la restauración de ecosistemas o la conservación de agua. Estos bonos ofrecen condiciones favorables, como tasas de interés más bajas, y permiten obtener recursos para proyectos sostenibles sin los altos costos de financiamiento convencionales. Los bonos verdes son básicamente instrumentos financieros diseñados para recaudar fondos como tal. Obviamente esto orientado a proyectos que tengan un beneficio ambiental, véase energías renovables, véase conservación de la biodiversidad o véase incluso eficiencia energética. Entonces básicamente lo que se busca con los bonos verdes es generar como una recaudación o canalizar un capital hacia estas iniciativas. Que los bonos verdes van orientados a un proceso de beneficio ambiental, exclusivamente ambiental, y pues deja, por así decirlo, un poquito de lado, o no es el enfoque de generar un beneficio también social para las comunidades involucradas. En cambio, un crédito de carbono sí es vinculante a esos procesos. Que esto también por lo general son iniciativas privadas en el sentido de que se busca una inversión, ¿cierto? Y esta inversión por lo general es de fondos privados, básicamente, en el tema de bonos verdes. Van enfocados a apoyar iniciativas de origen sostenible, ¿cierto? Cuando digo origen sostenible es un tema enfocado a biodiversidad, a conservación, a cambio climático, energías renovables, como ya lo comentamos ahorita, ¿cierto? Entonces, como hay una bolsa, ¿cierto? Orientada a estos proyectos, a esta tipología de proyectos, cuando el desarrollador del proyecto busca una iniciativa sustentada en el fondo de los bonos verdes, la tasa de interés va a ser mucho más bajita. En términos prácticos estamos hablando de un préstamo. Entonces los bonos verdes van orientados a generar un préstamo para desarrollar un proyecto en el cual la tasa de interés es preferencial, porque las iniciativas orientadas de estos proyectos van enfocadas a acción climática, conservación del medio ambiente, energías renovables. ¿Sí? Ese es un claro beneficio del tema de los bonos verdes en torno al desarrollo de proyectos de mitigación. A quien escuchamos es a Juan Sebastián Moyano, director ambiental en Saving the Amazon, una ONG dedicada a la conservación de la Amazonía. Y es que si pensamos en lo que dice Juan Sebastián, al igual que un corredor que recibe la estafeta, los bonos verdes actúan como ese impulso necesario para que los países avancen en su infraestructura sostenible. Y este tipo de financiación ha crecido en forma exponencial. Según los datos de la Climate Bonds Initiative, el mercado de bonos verdes alcanzó más de $1 billón en emisiones acumuladas en 2020 y sigue expandiéndose. Esta cifra refleja tanto el interés como la necesidad de financiamiento sostenible a nivel global. Especialmente para los países en desarrollo, representa una oportunidad de oro para avanzar hacia una economía baja en carbono sin comprometer su estabilidad financiera. Además de los bonos verdes, existe otro mecanismo que permite avanzar en esta carrera. Los créditos de carbono, que son por lo general iniciativas privadas que buscan un desarrollo integral en temas de sostenibilidad, en temas de desarrollo social y pues también un desarrollo económico para la región. Por el lado de los créditos de carbono, los beneficios son asociados a dos frentes, diría yo. Uno, en el tiempo, y dos, a las comunidades principalmente. Cuando me refiero al tiempo, los créditos de carbono resultan ser valga la redundancia un poquito, el resultado de las acciones del proyecto. Entonces acá me voy a enfocar en un estudio de caso para ser como un poquito más concreto. Cuando estamos hablando de una iniciativa red, por ejemplo, que muy seguramente
las he escuchado en todo este cuento pues, de los proyectos de mitigación de créditos de carbono incluso, que RED significa reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de bosques. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? La generación de los créditos de este tipo de proyectos eh, se logra cuando tú demuestras que evitaste una deforestación o una degradación dentro de tu área de proyecto. Entonces, es un resultado que se traduce a créditos de carbono. Digamos que ese es un brochazo grandísimo, ¿no? No quisiera entrar tanto en detalles técnicos, pero básicamente es un resultado en el cual tú puedes demostrar, a través también de terceras partes, naturalmente, una evaluación independiente, se demuestra que en efecto las acciones de tu proyecto, las actividades de tu proyecto evitaron una deforestación y una degradación del bosque en el tiempo. Esto por lo general son cortes anuales. Entonces, esos resultados naturalmente se traducen a créditos de carbono. Entonces, estos créditos de carbono funcionan para, entre otras cosas, para cubrir los costos del proyecto, ¿cierto? Para efectuar, para desarrollar y para fortalecer esas acciones que evitan la deforestación. ¿Y cuáles son esas acciones que evitan la deforestación? Son diferentes entre proyectos. En algunas ocasiones son procesos de capacitación de guardias ambientales, procesos de conversión de actividades a más sostenibles. Por ejemplo, si tenemos una identificación de ganadería extensiva, la podemos llevar a un proceso de ganadería silvopastoril, por ejemplo, en el sentido de que la comunidad no quiere abandonar su actividad ganadera, ¿cierto? Entonces estamos llevando una actividad que está agrediendo el bosque a una actividad que no lo está agrediendo tanto y por el contrario está desarrollando un mejor uso sobre la conservación de ese bosque, llevando de la ganadería extensiva a la ganadería silvopastoril, ¿no? Con manejo silvopastoril. Entonces estos cambios pues conllevan un costo asociado y esto se logra a través de la venta de los créditos de carbono que es el resultado del cambio que tú tienes para evitar una degradación o una deforestación del bosque. Ese es un beneficio a largo plazo porque también es un cambio sobre las actividades de las comunidades impactadas dentro del proyecto. Entonces ese es un beneficio también clave porque también es un cambio de conducta. Y en este panorama entra un tercer mecanismo, los canjes de deuda por naturaleza. En lugar de recaudar nuevos fondos, los canjes de deuda funcionan como un acuerdo en el que un país con alta deuda externa se compromete a proteger recursos naturales clave a cambio de una reducción en esa deuda. Es como si al corredor se le aliviara parte de su carga a cambio de asumir el compromiso de cuidar sus recursos ambientales. Por ejemplo, con el canje de deuda por naturaleza o por, digamos, acciones enfocadas a la biodiversidad o acción climática. Porque es que estos canjes como tal ya se extienden a nivel de gobierno. Entonces son unos acuerdos que se permiten entre países pues reducir esa deuda externa a cambio de que el país que está pues en deuda, por así decirlo, ¿cierto? Genere compromisos de conservación ambiental a nivel de política pública, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí la idea es que parte de esa deuda se cancela o se condona si el país destina fondos, ya recursos de la nación, a proteger esos recursos naturales. Entonces esa es la gran diferencia. Un ejemplo emblemático de este tipo de acuerdo es el de Seychelles, un pequeño archipiélago con una gran deuda y una biodiversidad marina invaluable. En 2017, Seychelles alcanzó un acuerdo en el que se comprometió a proteger más del 30% de sus aguas territoriales a cambio de una reducción significativa de su deuda. Este acuerdo ha beneficiado tanto al medio ambiente como a la economía local, creando oportunidades económicas en sectores como el turismo y la conservación. Uno de los casos como más renombrados en estos temas de canje de deuda por conservación, acciones orientadas a la conservación, es el archipiélago de Seychelles. Esto queda al suroriente del continente de África, que es un archipiélago de más de 100 islas y estuvieron en un programa de canje de deuda desde el 2017, si la memoria no me falla, en la cual el compromiso que ellos tuvieron fue proteger más del 30% de sus territorios marítimos. O sea, los convirtieron en áreas protegidas, cuando ni siquiera antes de ese proceso de canje tenían el 1%, tenían el 1% de áreas protegidas. Entonces esto
Estas acciones como tal que pues también estuvieron involucrados gobiernos de Europa Central y zonas más al norte, en latitudes más al norte, eh, generaron ese canje de deuda, lo aceptaron. Aquí también hubo una intervención de la firma TNC, de Nature Conservancy, en la cual pues hizo como el puente como tal para generar ese canje de deuda. Y pues los beneficios fueron muchísimos porque pues aumentaron no solamente el área protegida, sino también aumentaron los ingresos económicos pues para toda la población, ya que pues esta población es alrededor de 100.000 habitantes, o sea, es muy pequeño este país, este archipiélago, perdón, que básicamente vive del turismo y de la pesca. Entonces, esos cambios que se hicieron a través de este mecanismo, este instrumento de canje de deuda por naturaleza, fue una vía de doble ganancia, así decirlo, a nivel gobierno. Ya no es a nivel proyecto particular, privado, sino a nivel gobierno, en el cual se generaron más ingresos económicos en temas de turismo y conservación, se generaron más procesos de empleo como tal orientados a la conservación y pues también en ejercicio se buscaron y se lograron esas metas de conservación a nivel país que están llevando a este archipiélago pues a un caso de éxito sobre el cual es posible generar un canje de deuda en pro de la conservación y que esas acciones se vean en el tiempo como tal. Los canjes de deuda por naturaleza permiten que los países intercambien su carga de deuda por el compromiso de conservar sus recursos naturales, convirtiendo sus activos ecológicos en una fuente de ingresos sostenible. Sin embargo, para que tanto los bonos verdes como los canjes de deuda realmente marquen la diferencia, es necesario que haya transparencia y responsabilidad en el uso de estos fondos. Aquí es donde entran en juego los organismos validadores y verificadores, o OVBs. Cuando tú involucras un tercero dentro de este tipo de proyectos, y no solamente los proyectos energéticos, sino de cualquier índole, estás buscando generar una transparencia y una plena trazabilidad de que tu proyecto sí está cumpliendo con las metas y los indicadores que dice cumplir el proyecto, ¿sí? Entonces, al tener una tercera parte independiente, o sea, ajena al proyecto, lo que tú estás garantizando es que todas las actividades del proyecto y todos los beneficios también del proyecto vayan encaminados y estén orientados pues a las acciones que dan origen al proyecto, ¿sí? Entonces, básicamente, y pues de hecho, es uno de los principios de los bonos verdes y los créditos de carbono. Tú no puedes hacer un proyecto de esta índole si tú no tienes un tercero que te lo avale. Así de sencillo. Y pues con esta, digámoslo, con esta integración, ¿cierto? De este actor, que por lo general el actor tiene un nombre, incluso se llama organismo validador y verificador, que pues la sigla como tal es OVB, pues busca precisamente generar ese proceso de transparencia, ¿no? Y esto pues es un punto no adicional, es un punto vinculante, básicamente, en el cual se evitan las prácticas de greenwashing. Entonces, para cerrar, ¿qué proyectos se pueden calificar? Proyectos hidroeléctricos, proyectos eólicos, proyectos solares. Esos son como los más comunes, los más habituales, uno. Y dos, ¿cómo garantizamos los procesos de sostenibilidad? Más allá de lo que diga el desarrollador del proyecto, tiene que haber un OBB o un organismo validador y verificador que dé fe, y pues dar fe es básicamente pasar por un proceso de evaluación, ese documento que tú presentas como desarrollador, que pues ahí están todos los detalles técnicos del proyecto, que se evidencia que en efecto sí se está cumpliendo las actividades del proyecto, sí se está cumpliendo con las proyecciones que se habían, digamos, elaborado antes del proyecto y si se están cumpliendo los objetivos con las comunidades relacionadas con el proyecto. Gracias a la verificación de los OVBs, tanto los inversionistas como los gobiernos pueden confiar en que los fondos se están utilizando de manera correcta y efectiva. Estos organismos aseguran que los recursos realmente se destinen a los proyectos correctos, protegiendo la credibilidad del mercado de bonos verdes y dando confianza a los inversionistas. A medida que crece la necesidad de financiamiento sostenible, el interés en los bonos verdes, los canjes de deuda y los bonos de carbono continúa aumentando. Según el Banco Mundial, se espera que el mercado de bonos verdes alcance los $2 billones en los próximos años.
Esto no es solo una tendencia, sino una respuesta urgente a los desafíos climáticos y económicos que enfrentamos. Esto lo podemos orientar, palabras más, palabras menos, a una diversificación de un portafolio de inversiones. Entonces, en tiempos recientes se ha visto como esa premura, y sin ir más lejos, pues en el tema de la COP se hizo precisamente eco de esa situación en la cual es importante generar precisamente esos esfuerzos y esas también alianzas para desarrollar y ejecutar los proyectos, que de una u otra manera pues se necesitan los fondos para ejecutarlos, ¿no? Están las instituciones, están los desarrolladores, está la tierra para desarrollarlo, está la disposición también para ejecutarlo, pero pues de una u otra manera pues se necesita el mecanismo y los actores financieros para generar ese fin último, ¿no? Entonces aquí este tema, esta herramienta de bonos verdes resulta precisamente en eso. Se diversifica el portafolio y pues al cumplir con un tema con los estándares que pues anteriormente te comenté, el tema de transparencia y trazabilidad a partir de un tercero independiente, pues esto le da también digámoslo, tranquilidad, ¿cierto? A los inversionistas de cara a que va a ser una inversión responsable y cuenta con una certeza y seguridad de cumplimiento, ¿sí? Entonces, pues, muchos inversionistas ven en estos instrumentos pues una oportunidad para mitigar los riesgos asociados al cambio climático. Y esto, a la par, pues se alinea con políticas sostenibles. A medida que más países, inversionistas y organizaciones internacionales se suman a esta causa, es evidente que los bonos verdes, los canjes de deuda por naturaleza y los bonos de carbono no son solo mecanismos financieros, sino herramientas que podrían redefinir cómo concebimos la economía y la sostenibilidad. Pero, ¿qué hace que estos instrumentos sean tan atractivos para los inversionistas y las instituciones financieras? En gran medida es la garantía de un impacto positivo y el potencial de crecimiento en un mercado cada vez más demandado. Según un informe de la consultora Climate Bonds Initiative, los inversionistas ahora consideran que los proyectos sostenibles representan no solo un compromiso ético, sino también una oportunidad de crecimiento financiero en una economía en transición hacia bajas emisiones de carbono. Esto ha creado un interés renovado en instrumentos como los bonos verdes que están diseñados específicamente para financiar proyectos ecológicos. Día tras día, como lo estamos viendo, estas políticas van a ser cada vez más exigidas, tanto por reguladores como por consumidores. Sin ir más lejos, el gremio asegurador en Colombia cada vez está buscando como esta iniciativa, o se tiene esta iniciativa de, si no se tienen contemplados los riesgos ambientales para el proyecto, no se asegura el proyecto en su conjunto, ¿sí? Entonces, aquí básicamente, ¿qué está sucediendo? Estamos yendo a una situación en la cual si el proyecto no está contemplando los impactos ambientales asociados, con los cuales pues, se busca generar una póliza de cubrimiento, un proceso asegurador a la iniciativa, pues simplemente no va a tener un respaldo. Y si no se tiene ese respaldo, pues el proyecto no va a contar con garantías. Y si el proyecto no cuenta con garantías, pues no va a haber un inversionista interesado en apoyar esa iniciativa. Entonces, fíjate que acá en este punto cada vez todos los actores ya se están orientando como hacia una misma línea, ¿sabes? En el sentido de que si no estamos todos en el mismo, como en el mismo cuento, siendo un poquito escueto en el lenguaje, si no estamos en el mismo cuento, pues esto no va a ser sencillo y va a ser un poquito como truculento de poder llegar. Además de ofrecer una fuente de financiamiento para proyectos ecológicos, este tipo de mecanismos ayudan a los inversionistas a alinear sus carteras con principios de sostenibilidad y responsabilidad social. Este es un valor agregado que, en un contexto global en el que la sostenibilidad es cada vez más importante, representa una ventaja significativa. Pero esta carrera hacia la sostenibilidad también tiene desafíos importantes. A medida que el interés y la demanda de estos instrumentos aumentan, surge la necesidad de políticas claras y de una regulación sólida que respalde y promueva su implementación efectiva. La creación de normas y estándares específicos para bonos verdes, bonos de carbono y canjes de deuda es esencial para asegurar su integridad y evitar abusos. En ese sentido, pues el proceso de mitigación para proteger la credibilidad de estos instrumentos, véase bonos verdes, véase créditos de carbono y véase incluso pues, el canje de deuda, es precisamente la integración de partes independientes que actúen como un veedor y también un evaluador
del proceso, ¿sí? Porque aquí en este sentido, cuando hay un veedor independiente, aquí ya se estaría garantizando desde la base que todas las actividades destinadas a la ejecución de iniciativas de mitigación, ¿cierto? Entonces, temas energéticos, temas de conservación, temas de mejoras a nivel de bosque, a nivel agropecuario, bueno, un montón de proyectos que van encaminados a la mitigación de gases de efecto invernadero, en efecto sí se van a cumplir, ¿cierto? Y cuando se integra también todos los instrumentos como tal ya adicionales para el desarrollo de un proyecto, que sin ir más lejos, cuando tú trabajas con comunidades, ya sean campesinas o indígenas, tienes que ejecutar el proceso de consulta previa, por ejemplo. Eso es un proceso vinculante que tienes que presentar dentro de la metodología, de cualquier metodología de créditos de carbono, está ese proceso de la consulta de las partes interesadas. Que eso, cuando hablamos de comunidades rurales o indígenas, pues estamos hablando de la consulta previa. Y cuando hablamos de consulta previa, pues estamos hablando de un ente nacional, que es el Ministerio del Interior, a partir de la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Entonces, este ejercicio también da un proceso, una garantía sobre el proyecto de que se está ejecutando de una manera, uno, real, dos, de manera coherente, consistente con el proyecto y de manera también transparente. Entonces, entre más actores independientes, nuevamente, esta es la palabra clave. Si el proyecto cuenta con actores independientes que estén mirando cómo se está ejecutando el proyecto, más garantías hay para que, pues, en efecto, el proyecto se cumpla. Y cuando el proyecto cuenta con todos estos veedores, por así decirlo, pues genera más credibilidad para los inversionistas al final del día. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, junto con organizaciones como la Climate Bonds Initiative, están impulsando marcos regulatorios y criterios de validación para garantizar que estos bonos cumplan con sus objetivos ambientales. En muchos países estos bonos están comenzando a ser respaldados por incentivos fiscales, lo que facilita aún más la emisión de bonos verdes y bonos de carbono. En algunos casos, los gobiernos también están creando subsidios específicos para promover su adopción y estimular proyectos de conservación. Esto crea un entorno en el que tanto los emisores como los inversionistas se sienten motivados para apoyar proyectos sostenibles. Este tipo de apoyo no solo es beneficioso para las economías locales, sino que también establece un estándar que inspira a otros países y compañías a seguir el ejemplo. Además, los bonos verdes y los bonos de carbono están demostrando que las herramientas financieras pueden jugar un papel fundamental en la protección de ecosistemas y la reducción de las emisiones de carbono a nivel global. Y es que todas estas acciones al día de hoy son voluntarias. Cuando un proceso es voluntario, tú estás buscando generar una iniciativa para generar un renombre, para en efecto generar desarrollo en temas de sostenibilidad, porque desde la base a nivel corporativo crees en ese proceso, y también a nivel de gobierno se busca generar ese proceso de transición, pero todo es voluntario. Cuando nosotros, y cuando digo nosotros me refiero pues a nivel como global, ¿cierto? Enfoquemos estas acciones mandatorias, es decir, que sean obligatorias, que sí o sí las tengamos que cumplir, que Colombia, dicho sea de paso, ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido de obligatoriedad. Sin ir más lejos, pues el impuesto al carbono, pues ya es un ejercicio que coacciona a las personas o a pagar el impuesto o a generar un desarrollo que se llama la no causación al impuesto al carbono, que es básicamente comprar créditos de carbono. Entonces, sí o sí, o tú pagas el impuesto o tú compras créditos de carbono, que dicho de otra manera es, o tú apoyas iniciativas de créditos de carbono o pagas un impuesto que va orientado a fondear iniciativas de mitigación. Entonces, eso ya es un instrumento a nivel normativo que se está cumpliendo. Esto está desde el 2017, 18, si la memoria no me falla. Entonces, Colombia es un ejemplo importante a nivel mundial sobre estos temas normativos de imponer como tal un cambio de conducta. Este impulso hacia la sostenibilidad está marcando el comienzo de una transformación significativa en la economía global. Las empresas y los países que adopten estas herramientas no solo estarán contribuyendo al bienestar del planeta, sino que también fortalecerán su reputación y su competitividad en un mercado cada vez más orientado hacia la sostenibilidad.
Ahora bien, en esta carrera también es crucial contar con el apoyo de organizaciones internacionales y de alianzas globales que faciliten el acceso a estos instrumentos financieros para los países en desarrollo. Aquí es donde intervienen entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que están colaborando activamente para implementar estas herramientas de manera efectiva en regiones que enfrentan desafíos económicos y ambientales. Los bonos de carbono permiten que las emisiones de un país sean compensadas en otro, creando una red de apoyo global que impulsa proyectos de reducción de emisiones en diversas regiones del mundo. Esta colaboración permite a los países cumplir sus metas climáticas incluso cuando las condiciones locales limitan sus opciones de reducción de emisiones directas. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Actualmente es un mercado que está en tendencia a la alza. Obviamente, cuarto a cuarto, se van viendo como esas alzas y esas bajas de los precios del mercado del carbono, pero históricamente se está viendo una alza. Y pues con las acciones que se están viendo hoy día, con el tema de la COP, el otro año con la COP30, que va a ser un tema bastante significativo también sobre, bueno, cómo vamos en tema de los acuerdos como tal de París y todo este cuento relacionado a la mitigación del cambio climático, se van a tomar cartas en el asunto. Y pues en el momento en el que nos vamos a ir a un tema de obligatoriedad, los precios muy seguramente van a ir a la alza como tal, en este tema de todo el mercado de carbono, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con mitigación hacia el cambio climático. En última instancia, tanto los bonos verdes como los bonos de carbono y los canjes de deuda representan no solo un apoyo financiero, sino una oportunidad para que los países cambien su enfoque hacia un modelo económico que valore y respete los recursos naturales. Entonces, fíjate cómo son las cosas, cómo están sucediendo ahorita en temas de que todas estas acciones de mitigación pues son voluntarias. Cuando sean obligatorias, el mercado va a estar ciertamente supeditado a una alza, porque pues las personas, como ya están obligadas a un proceso de compensación de emisiones a través de la compra de créditos de carbono, a través de la financiación de proyectos en el fondo de bonos verdes, ¿cierto? Aquí lo que va a competir es la calidad. Y pues la calidad va a costar más, ¿sí? O sea, cuando va a haber una mayor demanda de este tipo de proyectos, pues el precio va a subir. Y cuando suba, pues obviamente va a estar orientado a tener un apoyo más robusto de las comunidades, a generar unas iniciativas mucho más complejas, más rigurosas, más robustas. Obviamente todo orientado pues a cumplir esa meta de mitigación para el planeta. Y así, al igual que en una carrera de relevos, los países toman la estafeta y avanzan en su tramo del camino. Con cada bono verde, cada canje de deuda y cada bono de carbono estamos pasando una responsabilidad compartida, un compromiso de colaboración que nos acerca paso a paso a la meta de un planeta saludable y una economía más sostenible. Gracias por acompañarnos en este episodio de What y por ser parte de esta conversación sobre el futuro de nuestra economía y de nuestro planeta. Si les gustó todo lo que compartimos en este episodio, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. Le damos las gracias a Juan Sebastián Moyano por compartir sus conocimientos. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de LinkedIn, Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What fue producido por Ana María Ortega, el diseño sonoro por Cristian Cerón y el trabajo gráfico fue realizado por Vanessa Erazo. Esta es una coproducción entre Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.